Las iglesias Monte de Sión de la colonia Morelos y la Peña de Oreb de la colonia Antonio Varona, pertenecientes a la iglesia Getsemaní de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, presentan su programa Sendas Antiguas. Andad por el buen camino. Para algunos la gracia es esa licencia para pecar. ¿Qué dice Romanos, hermanos? Busquemos en la epístola a los Romanos. Romanos 1, versículos del 1 al 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, pues él había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia no es una licencia para pecar. Pablo aquí dice, reconoce primero: yo he sido apartado para el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo nos aparta del pecado. El evangelio de Jesucristo nos aparta del mundo. Nos aparta de esa vida contraria a la voluntad de Dios. El verso 4 habla de ese espíritu, ¿de qué? De santidad. El verso 5 habla de que hemos recibido la gracia para la obediencia a la fe. No a lo que tú piensas que es bueno, que es malo. Ah, sí, el pastor dice una cosa, la Biblia dice otra cosa, pero yo pienso que no es tan malo. Dios te ha llamado en su gracia a la obediencia. ¿A qué? A la fe. Si no, cada cristiano se haría su doctrina. Cada cristiano se haría su forma de vida conforme a su propia idea, a su propio pensamiento, y peor aún vemos, a su propia concupiscencia. Y eso no es gracia. Por quien recibimos, dice el verso 3, la gracia para la obediencia a la fe. En el verso 6, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser ¿de quién? ¿Del mundo? ¿Llamados a ser de quién? ¿Del pecado? ¿Llamados a ser de quién? ¿Del diablo? Dímelo fuerte, llamados a ser ¿de quién eres tú? Llamados a ser santos. No es el evangelio una licencia para pecar. Para otros la gracia es una tolerancia para lo malo. Gracia es el favor de Dios. Dios nos recibe tal cual somos. Dios nos recibe con los brazos abiertos. Algunos dicen el amor de Dios es incondicional. No, la gracia es incondicional. La gracia sí. Tú no necesitas nada para recibir la gracia de Dios, porque ese es el don no merecido. La gracia sí es incondicional. La gracia, tú no necesitas hacer nada para recibir la gracia de Dios. El pecador no necesita nada. Dios ha derramado gracia sobre la humanidad. La gracia de Dios se ha ¿qué, hermanos? Manifestado, leíamos en Tito.
La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se manifiesta. No importa si eres pecador chiquito, eres pecador grandote, todos somos pecadores. La Biblia no habla de tamaños, habla de condición. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces dicen, la gracia, pues es que Dios nos recibe como somos. Tú conociste al Señor siendo libre, quédate libre. Conociste al Señor siendo esclavo, quédate esclavo, no procures liberarte. Y de ahí viene la distorsión. Tú reconociste al Señor siendo borracho, pues quédate borracho. Tú conociste al Señor trabajando en un trabajo deshonesto, quédate en el trabajo deshonesto. A veces los músicos, batalla uno mucho con los músicos para que se entreguen a Cristo. Porque dicen, el carpintero se entrega a Cristo, sigue siendo carpintero. Pero el cantante se convierte y debe de dejar de cantarle al mundo. ¿Por qué debo de dejar si yo de ahí vivo, de ahí como? Ese es mi sustento. Y la Biblia dice, cada uno quédese así como el Señor lo llamó. Entonces aquella mujer que trabaja en el comercio sexual, pues que se quede siendo prostituta para que sea prostituta cristiana. Aquel que es narcotraficante, que se convierte ahora que sea narcotraficante cristiano. Si ya hay discotecas cristianos, al rato habrá droga cristiana. Esa es la distorsión de la gracia, porque muchos dicen que la gracia es una tolerancia para pecar. Hay un escritor de demasiada influencia en los Estados Unidos que se llama Charles R. Swindoll, y él escribió un libro que nada más de ver el tema, te habla de lo tendencioso, el despertar de la gracia. Yo cuando vi ese libro, leí el título, dije el despertar de la gracia, y dije que la gracia está dormida, y hasta que llegó este tipo a despertarla. ¿La gracia de Dios está dormida, que debe despertar? ¿Sí, hermanos? No, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia no está dormida, que tenga que llegar este tipo a despertarla. Y entonces él confunde gracia con tolerancia para el pecado. Y en una de sus páginas dice, si tú haces una de estas cosas, vas a tener problemas en tu iglesia. Ir al cine, bailar, fumar, tomar, buscar una prostituta, ver pornografía, eso tu iglesia no lo tolera. Para él la gracia de Dios es tolerancia para todo eso. Y muchos tienen esa comezón de oír ese evangelio tendencioso, que no es evangelio de Dios. Pablo por eso les dice a los Gálatas, os escribo Gálatas, Pablo se los dice, entre admirado. ¿Quién te engañó? ¿Quién te deslumbró? ¿Quién te fascinó a ti? ¿Por qué estás tan fascinado con esas doctrinas de demonios? Que tan pronto te hayas apartado del evangelio de Jesucristo para creer todas esas cosas que no son buenas. Pero es que llegan, hablan bonito y a la carne le gusta la concupiscencia y el pecado. Gracia es recibir a los demás como son, dice Charles R. Swindoll. Gracia es aceptar a las personas como son. La gracia sí nos recibe, dice, Dios nos recibe como somos. Sí, pero no nos deja como nos recibe. Por eso él dice, si alguno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Allí sí el evangelio dice, no importa lo que hayas pecado, no importa cómo vivas, no importa qué tan hundido, ven a Cristo que Él hayas gracia y te recibe con los brazos abiertos. Pero para cambiarte, para salvarte, cada persona, no importaba su condición, no importaba su oficio, no importaba su maldad, cada persona que vino a Cristo era despedida, salva y con la orden, vete y no peques más. Pero ahora dicen, yo llego a la gracia, me salvo, me voy al cielo y sigo en el pecado. Gracia no es tolerancia.
Y Charles R. Swindoll ha sembrado tantísima herejía y te ha sembrado tantísima esa idea diabólica de que la gracia consiste en tolerancia para el pecado, en aceptar a los demás como son. Llega a tu iglesia un homosexual, recíbelo. Cristo lo recibe, sí, pero lo cambia. Cristo lo llama, pero para cambiarlo, salvarlo. Llega el ladrón y Cristo lo cambia. Cristo lo recibe con los brazos abiertos para cambiarle y darle una nueva vida. Por eso cuando llega Nicodemo le dice: todo lo que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. El hombre dice: ¿a poco voy a volver a entrar al vientre de mi madre? No, tú necesitas nacer de nuevo. Tú necesitas nacer de nuevo. No necesitamos una manita de gato ni de tigre. Necesitamos nacer de nuevo, porque el cambio que el hombre necesita es un cambio completo, radical. No es un cambio de voluntad nada más, no es un cambio de mente, no es un cambio de intención. Es un cambio completo y total que Cristo dice: te es necesario nacer de nuevo. Pero muchos confunden para su propia conveniencia y perdición. Tuercen la doctrina que ha traído esperanza, la doctrina de la gracia. A mucha gente le gusta porque tienen esa facilidad, pero ese es el engaño del pecado. La gracia de Dios no consiste en libertad para pecar, porque entonces Dios allá nos hubiera dejado. Dios no nos hubiera sacado del pecado. Dios lo que más aborrece es el pecado. ¿Por qué? Porque va contra su naturaleza santa, va contra su naturaleza pura, perfecta, divina. La Biblia dice que Él es santo, 3 veces santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Por eso en el cielo no entrará nada, ninguna cosa inmunda. En el cielo no entrará ningún hombre pecador. Por eso la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y ahí el apóstol en ese pasaje de Tito 2:11 nos está abriendo la puerta. Por medio de esa palabra Dios está abriendo la puerta de la gracia, del amor, del perdón. Sí, Dios nos recibe tal cual somos. No importa cómo vengas manchado, no importa cómo veníamos manchado, cargado de pecado. Él nos recibe porque nos ama. Él nos recibe porque su gracia, ese amor que no merecemos, lo mueve a misericordia, a buscar nuestro bien aunque no lo merecemos. Ese es el favor de Dios no merecido. Es gratuita. Veamos algunos aspectos de la gracia. Es gratuita. No necesitas hacer méritos. En Oseas capítulo 14, Oseas 14, 4. Léanlo conmigo en voz alta, hermanos, ¿cómo dice? Oseas 14, 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Una vez más todos. Yo sanaré su rebelión,
Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Los amaré de pura gracia. El amor de Dios no lo mereces, no lo merezco, nadie lo merece. La salvación nadie lo merece. Pero dice el Señor, yo los voy a amar ¿de qué? De pura gracia, de un regalo que no se merecen, pero se los voy a dar. Se los voy a dar. Qué grande y maravilloso es el amor de Dios. Que no le importa nuestra condición pecadora. Él nos recibe tal cual somos para cambiarnos. Él nos recibe tal cual somos. Tú no necesitas hacer nada para obtener el favor de Dios. Él ya te lo ha dado gratuitamente. Algunos quieren vender la salvación. Algunos quieren vender, no solo con dinero, sino méritos. Los méritos los hizo Cristo en la cruz del Calvario, no tú ni yo. ¿Quién puede hacer méritos para su propia salvación? Nadie. 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 ¿Qué podríamos hacer si estamos habituados a hacer el mal? Dice la Escritura. ¿Qué bien podemos hacer nosotros si Dios no está con nosotros? ¿Cómo puede cambiar nuestra vida si Él no está con nosotros? ¿Mudará el etíope su piel? Dice el profeta. ¿El tigre, el leopardo cambiará sus manchas? Así vosotros no pueden cambiar porque estáis habituados a hacer el mal, dice el Señor. El hombre no puede cambiar por sí solo. No hemos hecho algo bueno. Por eso la Biblia dice desde acá hasta acá, todo es podrida llaga. Todo es podrida llaga, desde arriba hasta abajo, todos somos podrida llaga. Una vida perdida es lo que teníamos. Nuestras obras, ¿qué son delante del Señor? ¿Qué son las obras del hombre delante de Dios? Trapos de inmundicia. Dice aquel, yo le doy un peso al niño pobre. Ese es un trapo cochino delante del Señor. No tiene valor. No tiene valor. Yo le doy una torta al hambriento. Eso no vale para tu alma. Tendrá valor en cuanto a la humanidad, tendrá valor en cuanto a lo moral quizá, pero en cuanto a lo espiritual no tiene ningún valor. Si crees que con eso vas a salvarte, si crees que con eso vas a pagar tu alma, tu salvación, estás equivocado. Tú no puedes hacer méritos. No podéis vosotros hacer el bien habituados a hacer el mal, dice la Escritura. No se puede. Por eso el Señor aquí enfatiza, yo los amaré de pura gracia. Y eso, hermanos, eso para nosotros es un mensaje glorioso, sublime, que trae consuelo y alegría. Porque el hombre, cuando está atribulado por su maldad, sabe, puede saber, puede entender y puede recibirle de Dios la gracia. Yo recibo, decía aquel ladrón, lo que mis obras merecen, pero ese ningún mal ha hecho. Y entonces se agarra de la gracia. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconoció que él no merecía nada, pero dice, ten misericordia de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor se voltea y le muestra gracia. Qué bien hizo ese hombre estando en la cruz. Cuando estaba abajo nunca había hecho bien. Qué bien hizo estando crucificado, menos. Cuando estaba libre, pura maldad. Ahora que está moribundo, ya no puede hacer ni bien ni mal. Pero de allí lo recibe, ¿qué cosa?
la gracia de Dios tal cual era Él. Él no tuvo tiempo de hacer una sola cosa buena más que ampararse en la gracia salvadora de Jesucristo. Él no hizo ningún mérito. Por eso, hermanos, la gracia de Dios es gratuita. No necesitamos hacer algo. Y ahí viene cuando nosotros recibimos ese favor de Dios. Viene la salvación. Nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados, ¿en qué descansa? En la gracia de Dios. El apóstol Pablo les escribe a los romanos en el capítulo 3. Romanos 3, gloria a Dios, y leemos el versículo 24. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nuestra de salvación descansa, hermanos, en la justificación. Y esa justificación descansa en la gracia, gratuitamente. El hombre ha pecado delante de Dios y la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios, la dádiva, el favor, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación. ¿A quiénes? ¿Qué busca Dios de la humanidad? Que sean salvos. Muchos hoy predican: Dios quiere que tú seas rico, Dios quiere que tú seas prosperado, Dios quiere que te vaya bien. Tú declara, decreta y di. Puros engaños. Nada de eso está en la Biblia. La Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Éramos pecadores, culpables, pero Dios en su gracia envió a Jesucristo a este mundo a redimirnos. La palabra redención significa comprar, pagar, dar el precio por algo que se tenía y se perdió. La salvación que Dios nos ha dado, hermanos, no descansa en un perdón de decir yo los perdono. No, es todo un proceso legal. La ley de Dios tiene que cumplirse. La ley de Dios tiene, eso sí son decretos, esos sí son decretos. No las cosas que esos mentirosos evangelistas, predicadores andan decretando, declarando. Eso es pura lengua, pura mentira, puro engaño. El decreto de Dios dice: el alma del Padre es mía, el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare. Ese es un decreto de Dios que nadie puede violar. Ese sí es un decreto, y el único que puede decretar y declarar con poder es Dios. Hombre alguno no. Yo decreto, yo declaro que tú eres rico, yo decreto que... Chismosos, cómo lucran con el dolor ajeno, cómo sacan ventaja con sus falsedades, hipócritas, que se conviertan primero al Dios vivo y verdadero, aunque ellos han despreciado la verdad de Dios por la mentira, y muchos correrán tras sus disoluciones, dice la Escritura. Pero bueno, dirán, eso es otra predicación, ¿verdad? Sí, pero forman parte de esos emisarios de diabólicos que tuercen la gracia y el evangelio de Jesucristo. El decreto de Dios nadie lo puede quitar. El alma del Padre es mía, el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare. Somos deudores a la ley de Dios. No somos inocentes porque hemos pecado. Somos culpables. Somos dignos de muerte, somos reos culpables de condenación, pero Dios proveyó el pago para nuestra redención.
Nuestro pecado ha sido pagado, la deuda que nuestro pecado tenía con la justicia, la gracia, con la justicia y la ley de Dios. Porque la ley de Dios dice: el alma que pecare, esa morirá. La ley de Dios dice: están destituidos de la gloria de Dios. La ley de Dios dice: la paga del pecado es muerte. Y por eso Cristo vino y pagó con su muerte en la cruz del Calvario para nuestra redención, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Pagó con su sangre, pagó con su sangre bendita, santa, derramada en la cruz del Calvario. Él fue el pago. Por eso aquí Pablo dice, el verso 24: mediante la redención que es en Cristo Jesús. Soy salvo porque Cristo pagó por mí. Pero yo no le pagué a Cristo. No tengo con qué pagarle. En la antigüedad, cuando alguien era obligado por la ley a cumplir con ciertos deberes sociales, económicos o aún militares, por decirlo, que a un hijo le tocaba ir a la guerra, pero el padre del hijo decía: es mi hijo, no, yo no quiero que me lo maten. Iba y contrataba a otro y le decía: oye, ¿no quieres ir a la guerra en lugar de mi hijo? ¿No quieres tú ir a pelear en lugar de mi hijo? ¿Cuánto me pagas? Eran mercenarios. Ahí surgieron los mercenarios. Te voy a dar tanto. Y ya el padre rico llegaba a un convenio con ese hombre, y el hombre iba a la guerra en lugar del hijo. Era un acto de sustitución. Cristo tomó mi lugar en la cruz del Calvario, pero yo no le pude pagar. Yo no le puedo pagar por morir por mí. Cristo tomó tu lugar. No es Cristo quien debe estar en la cruz muriendo, recibiendo el castigo del pecado que Él no cometió. No es Él, eres tú, soy yo. Somos toda la humanidad que hemos pecado. Pero Él gratuitamente nos amó de pura gracia. Él gratuitamente dejó su trono de gloria, vino a este mundo, y por el gozo puesto delante de Él, dice Hebreos 12:3, sufrió la cruz. Él fue a la cruz con gozo. Él sufrió la muerte y el oprobio con gozo. Lo tuvo por poco. Menospreció la vergüenza, menospreció el dolor, menospreció todo, y fue a la cruz a ocupar mi lugar, aunque yo no le puedo pagar. Fue a ocupar tu lugar. Fue a ocupar el lugar de toda la humanidad que ha pecado, cuando no le podemos pagar, porque Él dice: los amaré de pura gracia. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la obra de Jesucristo? Él toma nuestro lugar gratuitamente. Yo no le pagué, no le pude pagar. Y somos justificados, dice aquí. ¿Cómo, hermanos? Dice: somos justificados gratuitamente. Tú no tienes que pagar para ser salvo. Hay quienes venden la salvación, venden el bautismo, venden, todo lo venden. No solo en la idolatría, sino también en esas falsas expresiones de los profetas modernos. Todo venden. Pero aquí dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Leemos en Efesios la confirmación de esta bendita declaración, un texto conocido por todos. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia, ¿en qué descansa la comunión, la revelación, la relación de Dios con el hombre? Por la gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El hombre ha intentado, hermano, su propia redención. El hombre no puede salvarse a sí mismo, porque aquí dice una gloriosa, sublime y eterna verdad: la salvación es don de Dios, es regalo de Dios, o sea que no lo puedes comprar. Para empezar, no se vende, porque es regalo. Porque si se vendiera ya no es regalo. Pero aquí dice que la salvación es ¿qué? Es don, es regalo. Y segundo, dice no por obras para que nadie se gloríe. No hay obra, ni dinero, ni actitud, ni actividad con la cual el hombre pueda pagar su salvación. ¿Qué puedes hacer para pagar tu salvación? Si fueras multimillonario y repartir tus riquezas a todos, no te sirve de nada. El hombre intenta ser salvo haciendo algo, pagando, sometiéndose a penitencias. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Una de las consecuencias del pecado es la inutilidad. Por eso Romanos 3, cuando habla del pecado, dice todos a una se hicieron inútiles. El pecado nos hace inútiles. El hombre no puede salvarse a sí mismo, no puede hacer algo para salvarse. Es inútil todo lo que haga él. Es inútil, porque el pecado nos inutiliza para lo espiritual, cuanto más para la salvación. El hombre no puede hacer nada. Lo engañarán y le dirán haz buenas obras, da limosnas, da esto, envía dinero al ministerio, haces. Eso no te compra la salvación, no te garantiza la salvación. Lo único que te garantiza es que te van a estafar tu dinero. Pero la salvación va a estar muy lejos de ti. Así que no les creas a todos esos que te piden dinero para salvarte, para que obtengas el favor de Dios. Perezcas tú y tu dinero, que piensas que el favor de Dios, ¿qué le dijo el apóstol a aquel hombre? Se puede obtener por dinero. Entonces deja de ser favor. Deja de ser favor y se convierte en pago, en una compra. Y el favor de Dios no se vende, porque el favor de Dios es un regalo que Dios nos ha dado. Que haya gente mañosa, tramposa, mentirosa, estafadora, que anda pidiendo dinero así para estafar a los incrédulos, pues allá tú sí te dejas y les mandas el dinero. Pero aquí dice, hermanos, que la salvación es gratuita. Aquí dice que la salvación es don de Dios. Y aquí dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. Tú no puedes hacer algo para decir yo labré mi salvación, yo obtuve mi salvación. No. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Romanos 5:2, leemos Romanos 5:2 y dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Cómo se entra a la gracia, hermanos? Por la fe, solo cree. Solo cree y entras a la gracia. Solo créele a Dios. Créele a su palabra. Eso es lo que tienes que hacer. Creerle a Dios. Tenemos entrada, ¿por qué, hermanos? Por la fe. Si Dios dice que tú no puedes salvarte a ti mismo, créeselo. Si Dios dice que tú necesitas salvación, hay que creerle. Si Dios dice que la paga del pecado es la muerte, hay que creerle. Si Dios dice que al final de una vida de pecado está el infierno, hay que creerle. Hay que creerle. Pero también si Él dice ven a mí, yo te quiero salvar, hay que creerle. Porque por la fe tenemos ¿qué? Entrada. Por la fe tenemos entrada ¿a qué? A la gracia.
Por la fe tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Solo créele a Dios y puedes obtener la gracia. Es que yo soy muy malo, dicen algunos. Lo reconocen quizá de a de veras o a veces como pretexto. Voy a tratar de ser un poquito bueno. Nunca lo vas a lograr. Dios te recibe tal cual eres para salvarte. Solo créele a Dios. Hay que creerle a Dios. Y Él dice: dame, hijo mío, tu corazón. Créele a Dios. Y al creerle a Dios, por esa fe tienes entrada a esta gracia. ¿Cuántos de los que están aquí son salvos? ¿Cuántos de los que están aquí han recibido la gracia y el perdón de Dios? ¿Cuántos de los que están aquí son salvos? ¿Qué han hecho para ser salvos? No, conforme a este versículo, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué hemos hecho para ser salvos? Díganme fuerte, ¿qué hemos hecho para ser salvos? Solo creerle a Dios. Por eso aquel hombre afligido dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Vete caminando de aquí a Chalma de rodillas. Envía tu dinero con el apóstol. Envía tu dinero al ministerio del profeta ratero. ¿Sí, eso dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La respuesta fue sencilla: cree en el Señor Jesucristo. El apóstol Pedro les dice a los judíos después de su sermón: crean en Él, bautícense, arrepiéntanse, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. La salvación, hermanos, se recibe, como lo dice aquí, solo por la fe. Tito 2:11 dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero la gracia también tiene que estar presente en la vida cristiana. Porque en el versículo 12 de Tito 2 dice: enseñándonos, o sea, la gracia nos enseña. Vuelvan a leer Tito 2:12. La gracia nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. O sea, gracia no es libertinaje para pecar. Gracia no es tolerancia para el pecado, como decía Charles R. Swindoll en su libro El despertar de la gracia. Mentiroso. Eso no es. Gracia es renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Dios nos cambia, Dios nos recibe por la fe. Nosotros clamamos a Él y Él nos recibe con los brazos abiertos para cambiarnos, para salvarnos, para hacernos nuevas criaturas. Y en la vida cristiana, hermanos, la fe, la gracia, perdón, está tan presente. Leemos Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, el versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El apóstol hace énfasis en seguir buscando, dependiendo y sosteniendo y viviendo en la gracia de Dios. Porque la vida cristiana se vive por la gracia de Dios, no por tus fuerzas, no por tu voluntad, sino por la gracia de Dios.
La gracia de Dios que nos lleva a santidad, la gracia de Dios que nos lleva a la consagración que Dios requiere de nosotros. Por eso seguimos buscando gracias. Señor, dame gracia para no fallarte. Dame gracia para no pecar contra ti. Dame gracia para seguir viviendo como tú quieres que yo viva. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque cuando nos olvidamos de clamar, de invocar la gracia de Dios, dice, brota alguna raíz de ¿qué? De amargura. Y entonces la amargura trae consecuencias tristes, no solo en los que nos rodean, principalmente en nosotros, para anhelar, para regresar, para volver a donde el Señor nos sacó. Ya no buscamos la gracia, entonces nuestra alma busca el pecado, busca el mundo, porque ya no queremos seguir en la gracia. Entonces empezamos a añorar aquellas cosas de las cuales nos sacó el Señor, y volvemos a ser esclavos de aquellas cosas, y volvemos a ser transgresores. ¿Por qué? Porque regresamos. Al abandonar la gracia, regresamos a aquella forma de vida de la cual Dios un día nos rescató con mano poderosa. Por eso dice, no dejes de alcanzar la gracia de Dios. Que cada día nuestra oración, Señor, cúbreme y dame de tu gracia para que yo no falle. Dame de tu gracia. ¿Por qué? Porque la vida cristiana se vive por gracia. Segunda de Timoteo, en segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, dice el versículo 1: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿El fundamento cuál es? La gracia. Y de ahí viene nuestro empeño, nuestro anhelo. Pero el fundamento es la gracia. Algunos se confunden y quieren vivir la vida cristiana en base a su empeño, haciendo a un lado la gracia. No se puede. Si no está el fundamento de la gracia de Dios, no puede haber vida cristiana. Por mucho empeño, por mucho esfuerzo, si no está el fundamento de la gracia de Dios, no sirve nada de nada. Por eso dice el apóstol, esfuérzate en ¿qué? En la gracia. Busca ese favor de Dios. Porque si el favor de Dios está contigo, podemos vivir como Él quiere que vivamos. Porque si el favor de Dios está con nosotros, podemos hacer lo que dice en Tito 2:11, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Tito 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En Tito dice, la gracia de Dios se ha manifestado. Y esa misma gracia nos enseña, dice el versículo 12, que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Y esa misma gracia nos enseña y nos ordena y nos manda a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. La palabra piedad, muchos cristianos ni saben lo que significa. Hablamos de piedad y dicen legalista. Ni saben lo que es legalista, ni idea tienen de veras. Cuando un creyente mundano, por decirle de un modo, porque no hay creyentes mundanos, cuando un cristiano que ama más el pecado no le agrada algo de la Biblia, le llama legalismo. Cuando no quiere someter su vida cristiana a la voluntad de Dios, le llama legalismo. Pero mira, aquí está esto. Aquí está esto. Y esto no es legalismo. Esto no es legalismo. Esta es la palabra de Dios para ti, para mí y para toda la humanidad. Esto es lo que Dios ha dado para que rija nuestra vida, su palabra.
En cierta ocasión, cuando teníamos el programa de radio de la tarde, un hombre, un pastor, pseudo pastor, ¿verdad?, de una de las iglesias más corruptas y libertinas de aquí de Cuernavaca, que son más mundanos los de adentro que los de afuera, que ahí pueden llegar parejas de lesbianas y el pastor los recibe con los brazos abiertos. Ahí salen a decretar que aquí en Morelos ya no haya inmoralidad, y ahí van las hermanas y los hermanitos promiscuos sexuales declarando liberación. Primero que saquen los demonios que tienen ellos adentro y luego que anden en las calles haciendo sus ridiculeces. Y ese pastor mundano le habló a uno de nuestros pastores y le dijo: oye, al hermano Marcelino, dile a Samuel que ya no hable así. Dile a Samuel que no nos ataque tanto. Y entonces el hermano Marcelino le dijo: mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a traer a Samuel aquí y tú con la Biblia le vas a demostrar que está equivocado. Y yo te garantizo, te lo aseguro, que si tú le demuestras con la Biblia que él está equivocado, él cambia su predicación. Y sí es cierto. Si alguien me demuestra con la Biblia que lo que estoy hablando no es cierto, cambio mi predicación. Y el hombre aquel mundano, el pastor aquel, le dice: tú sabes que yo no puedo hacer eso con la Biblia. Entonces, si él con la Biblia no me puede demostrar que yo estoy mal, yo con la Biblia le estoy demostrando que él y toda esa bola de cristianos mundanos, libertinos, pecadores, pecaminosos, están mal, conforme a las Escrituras. Porque aquí dice que el cristiano por la gracia debe renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos. Porque la gracia nos muestra un camino santo, un camino consagrado conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la mía, no conforme a lo que a mí me parece bueno o malo. Muchos llegan y agarran del evangelio lo que quieren nada más. Llega un hombre, se convierte en una iglesia de estas, se convierte él y su esposa, y ahí la esposa es seducida por otro hermano, y al rato el hombre solitario allá y de la otra pareja por acá. Y va el hermano y le dice al pastor: oye pastor, mira que el hermano ya me bajó la mujer. Y ahí están sentados como si nada. ¿No les vas a decir algo? Es el amor, mi hijo. Dios es amor. ¿Cómo puedo atacar yo algo que es tan glorioso y sublime como el amor de Dios? Una cosa sí te digo, entiéndelo, y a ti ya no te quieren, ya quieren al otro. Pero yo no le puedo decir nada porque Dios es amor. Convierten en libertinaje la gracia de Dios. Eso no es gracia. Eso no es amor de Dios. Porque el que ama, Dios al que ama lo corrige. Iglesia que no corrige es una iglesia que no tiene hijos, tiene bastardos. Iglesia que no disciplina el pecado, iglesia que no habla contra el pecado, está solapando el pecado y está demostrando ese pastor que no ama a sus ovejas, que prefiere tener cabritos y mandarlos a la condenación porque sus almas no le interesan. Pero yo tengo que hacer caso de lo que dice la Biblia. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciéndote salvas a ti y a los que te oyen. Yo me quiero salvar y soy salvo por la gracia de Cristo, pero quiero que ustedes sean salvos también y son salvos por la gracia de Cristo. Y por eso tenemos que vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, porque la gracia nos muestra un camino santo. La gracia nos muestra un camino limpio, consagrado, apartado del mal. Dios nos sacó de allí. Dios nos sacó del pecado para darnos un camino nuevo, una vida diferente, enseñándonos, dice, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cuántas iglesias que no predican santidad están llenas, abarrotadas? Por eso,
porque dejan vivir a la gente como quieran. Qué triste que están mandando esas doctrinas de demonios, están mandando a millares de gentes al infierno y a la condenación. Nosotros tenemos que respetar el mensaje de la palabra de Dios. Aquel hombre dijo: yo no le puedo demostrar a Samuel con la Biblia que está mal. Otro hereje, estafador, mentiroso, profeta chismoso decía: Samuel a mí me ataca con la Biblia. Claro, yo no tengo nada contra ellos, a muchos, a la inmensa mayoría ni los conozco, pero conozco sus doctrinas y sé que esas doctrinas son doctrinas de demonios, y sé que estas doctrinas están trayendo confusión, condenación a un pueblo que un día conoció el Evangelio de Cristo, pero no resistió la comezón de oír y se fue a oír esos evangelios con una puerta al libertinaje inmenso, despreciando la gracia y el favor de Dios que se ha manifestado para salvación a todos los hombres, rechazando la gracia de Dios que nos enseña que debemos renunciar al pecado, que debemos renunciar a la inmundicia, rechazando la gracia que nos enseña que debemos vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, rechazando la gracia que nos enseña que Cristo viene pronto y que la iglesia que descansa en la gracia, como dice Tito 2:13, la iglesia que descansa en la gracia de Jesucristo está, ¿qué dice Tito 2:13? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Por qué no les parece extraño que muchos de esos evangelistas, pastores que predican un evangelio diferente dicen: no queremos que Cristo venga? Dante Gebel dice: yo no quiero que Cristo venga todavía. Otros dicen: esa doctrina de la segunda venida de Cristo ha confundido tanto al pueblo de Dios, es un estorbo. ¿Por qué rechazan ese mensaje que a mí, a ti, al pueblo que vive en consagración y temor y santidad delante de Dios, nos ha traído tanto consuelo y fortaleza? ¿Sí o no? ¿No es acaso la doctrina de la segunda venida de Cristo, del arrebatamiento de la iglesia, bendición para la iglesia? ¿No es acaso esa bendita enseñanza que el Señor dijo: voy a preparar lugar para vosotros? ¿Quién tiene esa esperanza en Cristo? ¿Quieres hacerla a un lado? No, porque la gracia me dice que yo debo de estar en esa vida santa, aguardando la venida de Cristo. Efesios 5, dice que Cristo amó tanto a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella, para lavarla, para purificarla, para santificarla, porque Él viene por una iglesia santa. Él quiere una iglesia, una novia limpia y consagrada. No quiere una novia cochina, mundana, que sus vestiduras, que un día fueron lavados en la sangre del Cordero, ahora están manchadas con la inmundicia del pecado. ¿Estos quiénes son y de dónde han salido?, le preguntaron a Juan cuando vio la revelación del Apocalipsis. Ellos son los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Estaban vestidos de ropas blancas, limpias, resplandecientes, que no se contaminaron. La gracia de Dios nos limpia. La gracia de Dios nos hace vivir esas vestiduras limpias, santas, para que cuando Cristo venga, hermanos, nos sea otorgada, dice, amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Yo no quiero estorbos. Yo no quiero estorbos para que cuando la gracia de Dios culmine en mí la buena obra, yo no quiero tener estorbos. Por eso, hermanos, dejemos que la gracia nos santifique. Cristo viene por una iglesia limpia, consagrada. Él así lo quiere.
Por eso dejó su trono de gloria. Por eso fue a morir a la cruz, para lavarnos con su bendita sangre. Porque Él quiere una iglesia, una novia santa, limpia, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Cristo amó tanto a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella, para presentarse a sí mismo una iglesia santa, limpia, sin mancha, sin pecado, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Quién quiere ser esa novia santa de Cristo? ¿Por qué no vienes aquí adelante y decirle: Señor, gracias? Aunque se va a oír raro, pero gracias por la gracia que me has dado. Gracias por el favor. A ti lo único a Dios lo único que le importó de nosotros fue nuestra necesidad. Él conoce, dice la Escritura, nuestra condición. Sabe que somos polvo. Por eso su gracia es gratis. Por eso no tienes que hacer nada para ganar el favor de Dios, porque Él ya te lo da. Te ama de pura gracia. Los amaré de pura gracia, sin que tú tengas que hacer algo. El hecho de ser malos ya nos hace merecedores de la gracia de Dios. Pero ahora no debemos usar la gracia como pretexto para pecar, como decían los romanos. ¿Qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice. Porque como los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Alguien más quisiera venir y decirle: Señor, aquí está mi vida, límpiame. Ayúdame a consagrarme delante de ti, Señor. Renuévame, lávame, perdóname, ayúdame. No quiero dejar la gracia. Si el mundo te ha deslumbrado, mi hermano, el mundo te ha deslumbrado, mi hermana, y has dejado de alcanzar la gracia de Dios, ve tu condición alejada de Dios, ve tu condición fría, o peor aún, tibia espiritualmente. Pero el Señor te llama a que renueves ese compromiso y permanezcas en la gracia, y te sostengas en la gracia, y vivas en la gracia, y perseveres en la gracia, para que cuando Cristo venga, tú seas parte de ese pueblo que descansa en la gracia y que está aguardando la esperanza bienaventurada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.